Ok, buenas tardes, saludos a todos, espero que estén bien, los que están en casa y los que están trabajando, saludos, que el Padre los bendiga. Hoy es un día especial, como lo decimos siempre, hoy es Shabbat, hoy es el reposo. Saludamos a a los que se comunican, a los que se van a reportar hoy en día, o los que van a estar unidos y los que van a estar posteriormente después del video escuchando este audio. Quería saludar a cada uno, a nuestros amigos que saben, los que están en México, los que se reportan de República Dominicana, en otros países, que sean, que el Padre los bendiga. Y quería rápidamente decirles de la que se llama Para que el que lea entienda. Ahí está nuestra página para que lo pueda compartir y lo pueda con sus amigos. Y siempre lo hemos dicho, nosotros no hacemos esto, nosotros estamos llevando una religión, una secta o algo. Simplemente lo único que estamos haciendo es, estamos tratando de estudiar un poco las escrituras. Este libro, que siempre lo decimos, es un libro judío antiguo, muy antiguo, que hay mucha cosa ahí, está escondido mucha cosa ahí, y hay mucha cosa que nosotros pues nos interesa a mucha gente, no solo a mí, no solo a nosotros, sino a mucha gente que les interesa estudiar de dónde viene esta fe de ellos, su Dios, el monoteísmo que ellos creen. Y en este caso estamos en las cartas de Pablo, el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y 4, que hoy estamos terminando, hoy vamos a terminar. Y curiosamente, hay mucha cosa aquí, la verdad que hay bastante. Mucha información, y depende de nosotros, para los que se han, por decir, unido a esta fe, los que se han unido a esta fe, los que se han tratado de buscar estas sendas, o han tratado de seguir a este pueblo, seguir a los patriarcas, a los padres de la fe, que menciona Hebreos 10, los 11, y esto es bastante, es complejo, hay mucha cosa, pero que estos dos versículos, esos dos capítulos de esta carta nos va a enseñar mucho. Y en realidad, como lo hemos dicho, conociendo a Pablo, conociendo un poco más al apóstol Pablo, a través de sus escritos. Así que hoy los invito a que, si se quedan un rato, juntos podamos aprender, con mucha humildad lo decimos, que aquí hay mucho que aprender, y cada vez hay más preguntas. Así que acompáñenos, y que el Padre sea el que esté bendiciendo su familia, su hogar. Y para los que también pasan escuchando esto, siempre lo vamos a decir, no hay nada, nosotros no estamos, lo vuelvo a repetir, nosotros no estamos hablando esto porque querramos convencer, como hablábamos con un amigo, de que esto lo da el quien lo hizo, el quien creó este libro, nos lo da, o le da a aquella persona como un regalo. El que lo recibe y lo usa, pero el que no lo recibe, pues eso también
ya queda en uno. Así que vamos a estudiar estos 2 capítulos y que el Padre, que el Eterno de veras nos bendiga a ustedes, los bendiga a ustedes por supuesto y a nosotros cada día. Así que ahí está nuestra página, les dejo como manera de intro, ahí está nuestra página para que el que lea entienda Facebook y YouTube. Así que varón, ¿cómo está hoy? ¿Cómo andamos? Estamos bien por la misericordia del Padre. Shabbat Shalom para todos. Estamos aquí un sábado más, un Shabbat más, con la encomienda de traer, ¿verdad? Una reflexión, un estudio, una lectura, por así decirlo, de lo que enseñan estos 2 capítulos de esta segunda carta a Timoteo. Ya vamos a finalizar en el día de hoy, Dios mediante, el Padre nos permita. Y como dijera usted, aquí hay muchas cosas para ver, mucha lectura, mucho conocimiento. Y que el Padre nos ayude en este día, que el Padre nos bendiga, que el Padre nos dirija y que podamos edificar a alguien. El propósito con que hacemos esto es para que la gente pueda ver las Escrituras de una óptica diferente y pueda ver lo que realmente está escrito. Se dé la oportunidad. Fíjate que es tedioso, es cansón, por así decirlo, es fatigoso el uno darse a la tarea de estudiar las Escrituras capítulo por capítulo y versículo por versículo. ¿Por qué? Porque hay partes donde llegamos donde dicen la persona, eso no es para mí, no me identifico con eso, por lo cual no tengo necesidad de leer eso ni de aplicarme eso. Pero realmente cuando hacemos esto encontramos el sabor, la esencia que realmente tienen las Escrituras. Y vemos a Pablo aquí dando ya consejos finales a su hijo en la fe, Timoteo. Y sí que en estos 2 capítulos vamos a encontrar cosas muy, pero muy, muy buenas, muy apreciables. Así es que el Eterno bendiga a los que se den cita con nosotros, sea ahora o sea después. Esto queda ya registrado, bendito sea el Padre Celestial, en nuestra página que tenemos en Facebook, para que el que lea entienda, y a su vez también ya está en un canal de YouTube, para que el que no tenga tiempo en estos momentos, pues, conociendo esta página, esta dirección, pueda entrar cuando tenga tiempo y ver qué es lo que estamos haciendo, a qué realmente es lo que queremos, qué es lo que estamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y nada, vamos a empezar en este capítulo 3, su versículo 1, con esta lectura del día de hoy. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo que este título de esta Biblia dice tiempos peligrosos y hombres peligrosos. No sé cómo se titula en el suyo, ¿verdad? Conducta de los hombres en los últimos tiempos. Amén. Esta palabra parece peligroso y rápido. Esta Biblia te da un enfoque y te manda al libro, a la enciclopedia Strong. Y dice que peligroso es chalepos del Strong 5467. Dice que significa áspero, salvaje, difíciles, dolorosos, feroz, dañino, duro de tratar. La palabra describe una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicio. Cuando Pablo dice que en los postreros tiempos, como dice aquí este versículo 1, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando Pablo habla aquí de peligro, se refiere a todas estas características, todas estas cualidades que existen en la persona que viven bajo esta influencia de lo que es el peligroso. Dice el versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores. Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de esto son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversa concupiscencia. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jane y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, réprobo en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos tiempos. Cuando leemos esto, de este versículo 1, este capítulo 3 de 2 de Timoteo, parecería que Pablo estuviera profetizando, ¿no? Profetizando para nuestros tiempos. Pero sabe que cuando Pablo habla, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo no está diciendo esto para nuestro tiempo. Pablo está diciendo eso para el tiempo en que Timoteo estaba ejerciendo su ministerio. Y si él le escribe y le advierte acerca de eso, es porque es algo que se va a cumplir en su tiempo. Así es que cuando vemos aquí que aparece esto, señores, por cosas que acontezcan ahora, no podemos aplicar este versículo bíblico. ¿Por qué? Porque Pablo le escribió esto específicamente a Timoteo para que se cuidara en su tiempo. Y usted dirá, bueno, pero la Biblia establece, o no establece, sino hay profecías bíblicas que tienen doble cumplimiento. Sí, esa es la verdad. Y sí podemos aplicar en ese sentido esta profecía o esta advertencia que le da el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pero sabiendo y mirando un poco las escrituras, nos damos cuenta, señores, que la vida del ser humano camina en un círculo. La vida de la humanidad camina en un círculo, donde Salomón se atreve a decir que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que será, ya es o ya fue. Y nada de lo que ha de ser no ha pasado antes. O sea, todo es un círculo. ¿Y por qué todo es un círculo? Bueno, más adelante le voy a explicar el porqué en este mismo párrafo que estamos leyendo de este libro, de este capítulo 3 de Timoteo. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esta palabra desobediente a los padres le da una exclusividad, exclusivamente. Cuando el apóstol habla de desobediente a los padres, le está dando un mérito o está especificando de qué persona está hablando. Porque, ¿desobediente a qué padre? Cuando usted y yo sabemos que cuando Pablo dice aquí desobediente a los padres, no se está refiriendo a tu padre carnal, a tu padre que te engendró, sino está hablando desobediente a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, a como ellos vivieron, a la conducta en que ellos vivieron. Cuando entonces vemos que el resultado de esta persona que tienen esta característica, te va a dar cuenta que eso está ligado totalmente al pueblo hebreo.
Tú dirás, wow, pero esto entonces se sale de lo que yo tengo concebido en mi mente acerca de lo que dice este versículo. Desobediente a los padres. Y sí, tenemos que ser obedientes a nuestros padres, pero lo que te quiero decir es que este versículo específico, cuando habla aquí de desobediente a los padres, está hablando de gente que son de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que en un momento dado de su vida se han rebelado en contra de las enseñanzas, en contra de la costumbre, en contra de la obediencia, en contra de cómo vivían, de la fe, por así decirlo, de aquellos patriarcas. Dice que eran ingratos, impíos. Impío es una persona que ha sido piadosa y se vuelve atrás, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que el Padre enseña. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita. Fíjate algo importante aquí. Que este es el problema más grave que tienen este tipo de personas. Y es que tienen apariencia de piedad. Y con esa apariencia de piedad tienen la facultad, la facilidad de infiltrarse y posicionarse en lugares donde se supone que están los que verdaderamente son piadosos, los que verdaderamente profesan la piedad, los que verdaderamente siguen los mandamientos y los estatutos del Padre y la doctrina de la Torá. Por su apariencia de piedad, se infiltran. Y una vez posicionados en el lugar donde ellos, sabiendo que no son lo que profesan ser, quieren llegar, entonces ejecutan toda su maldad. Y yo me pregunto, ¿estará este espíritu? Porque hay que verlo así. No se puede ver de otra manera. ¿Estará este espíritu manifestado en nuestro tiempo? ¿Habrán gente que han cogido el camino de la piedad para lucrarse personalmente? Pablo le está aconsejando a Timoteo, sabe que este tipo de personas, tú tienes que tratar de ¿qué? De evitarlo. Entonces, cuando usted ve a una persona que niega la conducta de Abraham, de Isaac, de Jacob, de cómo estos hombres se comportaban delante del Padre, para ello establecer nuevas normas de vida, nueva conducta de vida, donde se atreven, bendita sea la misericordia de Dios, se atreven a darle mandato a Dios, se atreven a manipular a Dios a tal grado que dicen que Dios tiene que obedecerte y profesan la piedad. Que Dios está a tu servicio, que solamente tú tienes que ordenarle a Dios. ¿Será este mismo espíritu? ¿Será este espíritu disfrazado de piedad? Pero que su fin no es muy bueno que digamos, sino que lo que busca es lucrarse de la lana que produce las ovejas. Porque de esto son los que se meten en la casa. Y estos versículos que voy a leer a continuación dejan como que a oscura muchas cosas, porque envuelve lo que es el ser femenino. Porque estos son de los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla, cargada de pecado, arrebatada por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca
pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jane y Jambre resistieron a Moisés, así también esto, mira, ya aquí cambia el término de mujercilla. Dice, así también esto resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento y reprobo en cuanto a la fe. Fíjate un punto importante aquí. Pablo está corrigiendo a Timoteo acerca de la conducta de esta persona. Pero ¿cómo es que Pablo agarra algo que aconteció miles de años atrás con Moisés cuando está en Egipto y trae como evidencia y trae como modelo de lo que son estas personas a Jane y a Jambres? Por eso que le digo, y por eso fue que le dije, que la vida del ser humano camina en un ¿qué? En un círculo. ¿Por qué? Porque esta persona, a lo cual el apóstol Pablo está disfrazado, o sea, está desenmascarando. Ya el apóstol Pablo había encontrado a esta persona, ¿dónde? En las Escrituras. La había encontrado leyendo a quién? A Moisés. ¿Dónde aparece esto? ¿Y qué fue lo que aconteció con Jambre y con Janes? Cuando Moisés, esto está interesante, y esto, por eso es que debemos darnos la tarea de escudriñar las Escrituras. Cuando Moisés se presenta a Faraón, esto está en el capítulo, en el libro de Hechos, en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 12. Si quieren lo podemos buscar. Éxodo. Capítulo 7, versículo 12. Y hay quienes pensarán, ¿y qué relación tiene una cosa con la otra? Mira cómo dice. Entonces llamó también, el 11, entonces llamó también 11, 7. 7, 11. Pero vamos a leerlo desde el 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Hashem le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo y se hizo culebra. Ahora dice el 11. Entonces llamó también Faraón sabio y hechicero e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no le escuchó como Hashem le había dicho. De esta persona está hablando el apóstol Pablo con nombre cuando dice Jane y Jambre. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de ilustrar el apóstol Pablo? Que hay personas que van a tener la capacidad de imitar tan bien el don de Dios, el evangelio del Padre, que van a hacer cosas tan semejantes que no se va a distinguir una y otra. Porque va a parecer tan perfecta la cosa,
que se va a ver igualito. Entonces, cuando nosotros, señores, este es el punto importante, cuando nosotros conocemos la mentalidad del apóstol Pablo, quien está escribiendo a Timoteo, tenemos que entender, señores, que el apóstol Pablo no es cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que tiene sumo conocimiento de lo que enseña las escrituras, de la A hasta la Z. Y le está diciendo a Timoteo, ¿quiénes son las personas que se envuelven en eso y por qué? Porque se apartan de los padres, porque se apartan del conocimiento de la verdad, porque se apartan de la obediencia a lo que Dios establece para seguir su propio camino, aunque aparentemente se ven como personas de bien, realmente no son personas de bien. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir esto? Hombre corrupto de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán, mira el versículo 9, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue las de aquello. Refiriéndose a lo que pasó con Hani y James, que a pesar de que hicieron culebra, eran una culebra hecha de insensatez. ¿Y qué pasó? Que vino la de Aarón Y se las tragó. y se la tragó. Lo mismo pasa con estas personas o con estos movimientos o con esta doctrina que se levantan en estos tiempos queriendo escandalizar al mundo y queriendo ganarse al mundo, pero su fin no es bueno y terminan colapsando Con apariencia de piedad. con apariencia de piedad. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Señores, esto hay que tomarlo en cuenta. Hablábamos el Shabbat pasado de que una fuente no puede tirar agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. Una fuente tira un agua y se acabó. Y que no hay una media verdad ligada con mentira. La verdad es verdad y la mentira es mentira. Entonces, todo aquel, por ejemplo, lo decimos porque también decíamos que hay personas que a pesar de que están en estos lugares, ya están tan cómodos y tan acostumbrados que dicen, bueno, nadie es perfecto. El hombre está mal, qué sé yo, en ciertas cositas, pero también hay que ver esto que está bueno. Y la Biblia dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Eso no es así. La Biblia no aplica ese versículo bíblico en esos términos, de usted estar en un lugar donde usted sabe que la cosa está mal y que simplemente porque allí usted se siente cómodo, usted persiste en estar en ese lugar, cuando usted sabe que el Espíritu Santo da testimonio de que ahí hay algo que no anda bien. Y yo no estoy con esto diciéndole a nadie que salga de ningún sitio huyendo para otro, no. Le estoy diciendo que abra los ojos y que el apóstol Pablo mandó a Timoteo a que este tipo de personas había que ¿qué? Evitarlo. Y ahí Pablo está hablando a nivel congregacional, porque le está hablando a un pastor, a un siervo, a alguien que tiene a cargo una obra en cierta comunidad judía. Entonces, miren, señores, el peso en nuestra vida lo tiene la palabra. O sea, yo no puedo ir por encima de lo que establece la palabra. Y la palabra es la que me da luz, y la palabra es la que me dirige, y la palabra es la que me lleva al lugar que el Padre entiende que yo debo estar. Nico, no sé si quiere añadir algo ahí. No, varón, esto está claro. Solo eso que ustedes está llegando hasta al 9. Uh-huh. Es obvio aquí que hay que entender lo que usted decía, qué tiempos Pablo estaba hablando, qué tipo de persona estaba hablando,
que algo que he visto yo, que a Pablo se ha malinterpretado porque lastimosamente se han sacado los versículos y no siguen leyendo lo que viene después de esos versículos. ¿Por qué? Porque te da la respuesta de lo que Pablo está hablando. Entonces la misma teología se contradice en decir que que la enseñanza o la doctrina de la Biblia o de las escrituras no solo es un versículo sacado de contexto, no solo es un versículo aislado como lo enseña Hermes, don querido Hermes, sino no puedes sacar un versículo de contexto porque y vamos a ver un ejemplo muy claro despuesito, lo vamos a ver cuando ya lleguemos en el 11, 12, en el 16, por ejemplo, un versículo muy usado, demasiado. Vamos a ver algo que está en Tito y que siempre lo voy a decir, que los escritos de Pablo casi escribe con la misma mentalidad, con el mismo enfoque a los demás, o sea, a Tito, a Filemón, a Timoteo, a las iglesias en Colosenses, en Éfeso. Pablo no varía, Pablo no cambia de un día a otro o dijo una cosa, luego dice o luego se contradice. Pareciera que se contradijera, pero no es eso, no se contradice en nada. Simplemente hay que llevarle el hilo de lo que él está hablando, como por ejemplo, de lo que está hablando de traidores, el 4, traidores, desenfrenados, arrogantes, dice acá, amadores de los placeres, más que de labor, a Elohim, que tienen apariencia y reverencia a Elohim, pero estarán alejados del poder de él. Rechazan lo bueno. Usted tocó el versículo que han usado mucho, hoy platicaba de retener lo bueno y desechar lo malo. Hay que pensar bien cuando hablamos eso, porque si Pablo está hablando de las escrituras en esas dos palabras, entonces, si está diciendo acepten lo bueno de las escrituras y rechacen lo malo, entonces Pablo está diciendo que las escrituras tienen cosa buena y tienen cosa mala. Entonces Dios se equivocó. Entonces Dios no fue justo o se equivocó en dar unas escrituras, o dar sus mandamientos, o dar su sabiduría, y que en ella hay cosa buena y cosa mala que hay que escogerla. Sino que Pablo se está apartando como todos sus escritos, y ese es el problema de torcer mucha enseñanza de Pablo, de no entenderlo. Lo que está diciendo Pablo es que acepten lo bueno que es la Torá, el mandamiento del Padre, pero rechacen lo malo. ¿A qué malo? ¿Qué es lo malo? ¿O a qué le llama malo Pablo? Cosas de hombre, mandamiento de hombre. O sea, rechacen lo que es mandamiento de hombre, lo que los hace como esclavos. Entonces, Pablo empieza a usar como Gálatas. Gálatas es un libro, si nos da oportunidad, si el Padre nos da oportunidad, estaríamos estudiando Gálatas. O los invitamos a que estudien Gálatas, porque ahí Pablo usa un lenguaje que pareciera que está diciendo una cosa, pero luego dice otra cosa. Y entonces, es lo que Pablo está diciendo, y siempre lo anda recalcando. Cuando dicen rechacen lo bueno, háganlo bien. Esto es palabra viva, esto es lo bueno. Está hablando siempre de una mitzvah, como lo hemos dicho siempre, que en el judaísmo, en el judío, o en la fe de Pablo y de los discípulos, una mitzvah es una mitzvah, un mandamiento es un mandamiento. No hay ni grande ni pequeño, no hay tamaño. Entonces siempre lo hemos dicho y lo vamos a recalcar, porque si un mandamiento no tiene tamaño, debería de ser un mandamiento parejo. Entonces ahí nos quedamos. No, pero es que este mandamiento sí es grande, este es pequeño, entonces hay que guardar los grandes entonces, y los pequeños tratar de no tocarlos. Así que
hay que cuidar mucho de lo que a quienes Pablo enfatiza en sus escritos. Eso es lo que yo siempre digo. Cuando habla de ciertas personas, incluso da nombres, tal. Vamos a ver más adelante, en el capítulo 4 van a ver que empieza a describir algo. Mira, cuidado con este señor, con esta familia, o con que me hicieron mucho daño, evita a él. Entonces, ¿a quiénes o de quién está hablando Pablo? Así que muy importante eso, porque ahí se va dando cuenta uno de quién, por decirlo así, te está dando consejo el rabino o el maestro Pablo, de quiénes son los que hay que evitar. Por ejemplo, aquí, evita a estos, dice, evita a estos. ¿A quiénes estos? Evítalos, cuidado, aborrecedores de lo bueno. Y aquí lo bueno, señores, no es, aquí Pablo difícilmente va a hablar de lo bueno que hace el hombre, porque viene de la escuela de ¿quién? De Yeshua. Yeshua dice, no hay ninguno bueno, mi Padre es el bueno. Y aquí cuando dice aborrecedores de lo bueno, Pablo difícilmente habla de mandamiento de hombres, sino está diciendo de los que no les gusta la verdad, los que no les gusta la Torah, los que le dan vuelta, los que dicen ser pero no lo son, de los que hablan y no hacen. Entonces, a Pablo empezamos a ver una guerra y empieza a tildar a los que tienen una apariencia como que quieren actuar pero no lo son. Y entonces aquí sí hay que tener cuidado con los escritos de Pablo, porque esto, señores, y lo digo con mucho cariño, estos escritos de Pablo han causado divisiones en familias, en amigos, familias y hasta en naciones. Estos escritos de Pablo, o esta, por decirlo así, la fe de Pablo o su religión, ha dividido a mucha gente. Ha dividido porque tú dices, no, yo no me puedo sentar con él. ¿Quién te dijo? Pablo. Yo no puedo comer con él, con ella, con ellos. ¿Por qué? Porque lo dijo Pablo, porque ella piensa así. Pero hay que tener cuidado con quiénes son. Y tal vez Pablo, y me pongo a pensar, tal vez Pablo te está diciendo, o sea, aparece aquí como a ellos evítalos, como que no ni te acerques. Porque eso es lo que enseñan hoy en día, de que no te acerques a ellos porque ellos tienen otra mentalidad. Y cuidadito, no, ni te sientes, es más, pásate de largo, ni los saludes. En realidad Pablo quizá no estaba tratando de decir eso. Cuando profundizamos acerca de esto específicamente que está hablando el apóstol Pablo, Pablo está hablando de algo más profundo. Por eso se va a Moisés, por eso dice énfasis que miren que la vida continúa en un círculo. ¿Por qué? Porque para que Pablo traiga a colación lo que pasó con aquella gente y Moisés, está queriendo enseñar algo más profundo. O sea, le está diciendo qué es lo que hay realmente. ¿A qué se opusieron aquellos que se hicieron la serpiente igual que la de Aarón? No se opusieron a Aarón, porque aquel poder no venía de Aarón. No se opusieron a Moisés, porque Moisés era un hombre. Quien convirtió la vara de Aarón en serpiente, ¿quién fue? Entonces ya tú te estás dando cuenta que está hablando de cosas más profundas, de algo que es de un espíritu que a pesar de que está disfrazado de piedad, pero con quien vive su lucha constante, ¿contra quién? Contra Dios, contra el Abba. Entonces, eso es lo que busca opacar el propósito del Padre para con los hombres. O sea, eso yo no lo puedo dejar livianamente a que, como usted decía, varón, no te juntes con ese. No lo saludes. No, tú lo puedes saludar. No, tú puedes compartir con él. Tú puedes, olvídate. Pero con el conocimiento previo de que en esa persona, porque es en persona que se manifiesta lo bueno y lo malo, usted nunca va a ver un burro predicando. Y a pesar de que la Biblia habla que un burro habló, pero habló una vez y lo habló con un propósito. Usted nunca va a encontrar un perro predicando. Usted nunca va a encontrar un perro haciendo
una diablura por ahí metiéndose droga o esto y lo otro. No, señores, en lo único recipiente que habita el bien y el mal es en el ser humano. Por lo cual, cuando usted tiene ese conocimiento de entender que tanto en uno como en otro existe lo bueno y lo malo, pues ya usted con el bien que dice la Biblia que venza ¿qué? El mal. O sea, me puedo juntar contigo, pero no comparto lo que tú haces. Si tengo que reprenderte, te reprendo, si el Padre me da la oportunidad y no lo digo en el sentido de que, mira, hijo del diablo, arrepiéntete, no. Es que si puedo llevarte al conocimiento de la verdad, te llevo. Con sabiduría, con amor. Pero mi postura como creyente de la Torá debe ser la misma siempre. Indoblegable. Lo que el abacado diga, eso es. Ahí no hay vuelta floja. Ningún hombre puede imponerte algo más que vaya por encima de lo que el Padre ya estableció. Amén. Nico, ¿está ahí? Sí, la verdad que eso está claro. Y vamos al 10. Amén. Pero tú has seguido mi doctrina. Oh, espérate, ya el apóstol está hablando aquí de cosas buenas. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí sí es verdad lo que usted va a cortar tela, porque usted desde el Shabbat pasado está hablando de esto. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución. Mas los malos hombres, ¿lo quieren? Los malos hombres. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es el problema. Engañando ellos, pero a su vez siendo engañados. Dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Todas las escrituras es inspirada por Elohim y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para todas buenas obras. Y aquí sí que vamos nosotros a... En mi Biblia, en mi versión dice, a fin de que todos los que pertenezcan allá puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Aquí dice con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro e íntegro para toda buena obra. Señores, si hay algo que evidencia las Escrituras, bien claro, es que Timoteo es un discípulo. Digo que Timoteo es un discípulo de Pablo. Ahora, cuando nosotros vemos la personalidad de Pablo, señores, ese es el punto. Que es que concebimos a un Pablo, y perdónenme por lo que le voy a decir, concebimos en nuestra mente a un Pablo cristiano. Y eso es fuerte. Nuestra mente jamás puede concebir un Pablo judío. No, ¿por qué? Porque los judíos, muchachos, espérate. Pero, digamos, vamos a decir, sí, Pablo fue cristiano. Pero antes de Pablo ser cristiano, ¿qué era? Digamos, Adolfo Rodríguez es cristiano. Pero antes de ser cristiano, ¿qué era? Dominicano. ¿Sí o no? Lo mismo. O sea, el que tú te conviertas al cristianismo, que tú te conviertas, que tampoco eso es cierto, sino que el Padre te saca de donde tú estás y te salva y por su voluntad te hace salvo y te conduce por el camino del bien.
Pero en caso de que tú te conviertas al cristianismo, que yo me convierta al cristianismo, eso no quita la identidad de la nacionalidad que somos. Ya. Entonces, si yo porque nací en República Dominicana soy dominicano, ¿sí o no? Por más nacionalidad extranjera que pueda obtener de Europa, de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, ¿por eso voy a perder mi esencia de ser dominicano? No. No, ok. Ahí le va la otra. ¿Dónde nace el Evangelio? En Israel. Las buenas noticias son judías, bueno, de un pueblo de Israel. ¿Dónde nace el Evangelio? Por ende, si el Evangelio nace en Israel, No, por más nacionalidad que transcurra el Evangelio y visite, jamás va a dejar de ser de Israel. Su esencia es Israel. Donde nace la palabra de Yahweh es Israel. Donde termina la palabra, y lo venimos diciendo y no nos vamos a cansar de decirlo hasta la saciedad, es Israel. Por lo cual el Evangelio pierde su sentido cuando deja de ser Israel. Por eso digo, cuando usted ve al apóstol Pablo como cristiano, ¿lo está sacando de dónde? De su esencia. Porque el apóstol Pablo no puede dejar de ser judío por más cristiano que sea. Igual como usted y yo, por más cristianos que seamos, no podemos dejar de ser de la nacionalidad donde somos. Entonces, si no empezamos a romper el paradigma en nuestra mente acerca de lo que es Pablo, no vamos a entender a Pablo. Entonces, Yeshua, Rey de Reyes, lo nombramos mucho, Señor de Señores, dice, la salvación viene de los judíos. ¿Y quién puede cambiar eso en las Escrituras? Roma. Y ni aún Roma, porque se le coló ahí en el libro de Juan, un libro tan, pero tan y tan y tan y tan, y ahí se coló eso. Entonces, este es el plan, este debe ser la tarea del creyente, darse la tarea de investigar a Pablo. ¿Por qué? Porque Timoteo no está siguiendo a un Pablo judío cristianizado. No. Timoteo está siguiendo a un judío arraigado a la Torá llamado llamado Rashaul, que el propósito principal de Pablo es que los que crean en la Torá, crean en los mandamientos, crean en la palabra de Dios y no se desvíen ni a derecha ni a izquierda como muchos de lo que él combate, siendo de la misma nación, se habían desviado. Y por eso que vemos la batalla de Pablo y por eso que vemos la controversia de Pablo, porque creen es que ese es el punto. A Pablo lo desenfocaron del propósito por el cual él anduvo. Ven a Pablo combatiendo a Israel cuando Pablo no está combatiendo a Israel. Pablo está edificando a Israel, haciendo que la nación vuelva a la Torá, vuelva a sus raíces, vuelva a los mandamientos del Padre. Amén. Dice las persecuciones y padecimientos, el 11. Como lo que me sobrevinieron ¿en dónde? En Antioquía. ¿Qué lugar es Antioquía? ¿Qué dice la Biblia acerca de Antioquía? Nicolás. ¿Qué aconteció? Algo histórico que registra la Biblia por primera vez es que a Antioquía se le llamó a los discípulos por primera vez ¿qué? Cristianos. Oh, espérate. Y ese nombre, este es el punto, que hasta el nombre de cristiano, quienes lo dan son los paganos, no es Israel. Y le atribuyen el nombre de cristiano porque su manera de vivir, su manera de comportarse lo hacía tan semejante al Mesías que dicen estos eran pequeños ¿qué? Cristo. Pequeño Cristo, pequeño Mesías. Y de ahí se va desvinculando el origen de donde sale todo. ¿Por qué? Porque si el nombre de cristiano no viene de Israel, sino que viene de gentiles, y a pesar de que lo hacen atribuyéndolo a que aquellos perseguidores de Yeshua vivían una vida tan perfecta, tan correcta, que llegaron a ser semejantes a su maestro, estamos hablando
de que la doctrina, de que las enseñanzas de esta escuela estaba haciendo un buen trabajo, estaba haciendo un buen efecto en la persona, a tal grado que el que aceptaba la doctrina, el que aceptaba la directriz de la escuela de Yeshua, empezaba a comportarse y a vivir tal cual él vivió. Pero ¿qué pasó en este mismo lugar? Que a Pablo le sobrevino ¿qué? Persecución. Por un lado lo alababan y por otro lo perseguían. ¿Qué te parece eso? ¿No suele muchas veces pasar eso? Que puede haber una persona que te admire, pero hay otra que te desprecia. Aún en el mismo contorno, en la misma ciudad, o en el mismo pueblo, en el mismo lugar. Entonces, esto aquí como que deja a uno medio confuso, en el sentido de que si aquí se le llama por primera vez cristiano a los seguidores de Yeshua, ahora Pablo está diciendo que allí le vinieron a él persecuciones, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de toda ella me ha librado el Señor. ¿Por qué venían las persecuciones de Pablo? ¿Por ser cristiano? A Pablo las persecuciones que le venían por ser un fiel seguidor o un fiel hacedor de lo que enseña la Torá. Porque este es el punto esencial. Tú vas a vivir cómodo. Tú vas a estar cómodo. Yo voy a estar cómodo hasta que nosotros procuremos establecer Torá en nuestra vida. Inmediatamente tú empiezas a guardar mandamientos, a hacer la voluntad del Padre, de algún lado viene la situación. De algún lado. ¿Por qué? Porque tú estás estableciendo en esta tierra un reglamento sobrenatural, un reglamento espiritual, y tú lo estás evidenciando con tu vida de que son reales, de que existen, de que es verdad. Y eso como consecuencia trae que despierta a su vez que otra realidad espiritual que existe se manifieste en contra de lo que tú haces. Y eso está establecido en todo ser humano. Si alimenta lo malo, eso va a suceder en ti. Si alimenta lo bueno, eso va a fructificar en ti. Y Pablo tenía conocimiento de ello. Y dice Pablo, en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán ¿qué? ¿Qué acabo de decir ahora mismo? Persecución. Si tú quieres vivir conforme a la doctrina de Yeshua, a lo que estableció Yeshua en su escuela, va a padecer persecución. Y en nuestro tiempo, señores, no tenemos una persecución muchas veces en diferentes lugares, dependiendo de donde vivamos. No tenemos una persecución per se, de persona a persona, donde tengamos que salir huyendo, donde tenemos que salir corriendo, porque aún nuestra vida peligre. Pero sí hay persecución, sí hay antagonismo. ¿Por qué? Porque estas son cosas espirituales. Yeshua no vino a establecer un reino, literal. Si hubiese sido así, estuviera todavía aquí en el planeta Tierra. Él vino a establecer un reino espiritual. Él vino a conectar a la criatura con su creador. Y por eso es la persecución espiritual que muchas veces tenemos. Y todo lo que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Y qué es una persona piadosa? Una persona sumisa, sujeta a la voluntad del Padre. Dice el 14,
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Yeshua HaMashiach. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Cuando Pablo aquí habla de escritura, señores, lo primero que debe salir de nuestra mente es que está hablando del Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de que todas las escrituras es inspirada por Dios, señores, está hablando única y exclusivamente de la Torá. Está hablando del Antiguo. Está hablando de los escritos sagrados. Por lo cual, cuando nosotros leemos estos versículos bíblicos, no podemos atribuir a que Pablo está hablando del Nuevo Testamento. Y usted dirá, entonces usted me dirá que los que escribieron el Nuevo Testamento no fueron inspirados. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que exclusivamente este versículo bíblico, cuando Pablo lo dijo, no se refería a ningún escrito del Nuevo Testamento. En primer lugar, porque los escritos del Nuevo Testamento fueron escritura dedicada a personas específicas. Lo segundo es que todavía no existía un orden canónico para que Pablo se refiriera a ello como tal. ¿Por qué? Porque incluso esta misma carta está apenas en circulación, apenas está empezando a caminar, o apenas Timoteo la está leyendo cuando él le dicta esto. Por lo cual no se puede estar refiriendo a escritura como lo que él está escribiendo, como que es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque no se refería a ello. Incluso cuando le dice, si usted evidencia lo que dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Toda, y ahí donde sale entonces, a que todas las escrituras. Pero le dice, ¿de quién aprendió él esto? El 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si estamos hablando de que Timoteo debía tener no menos de 30 años para poder ejercer un liderazgo en la sociedad judía como un líder religioso o lo que fuera, si usted pone que él la sabía desde su niñez, estamos hablando de 30 años atrás. Entonces, si calcula, te va a dar cuenta de que lo que Pablo le está explicando a Timoteo, le está enseñando a Timoteo, nada que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque todavía el Evangelio, para ese tiempo en que nació Timoteo, no estaba en desarrollo, no estaba en curso. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que Timoteo pudo haber nacido 1, 2 o 3 años después que murió el Mesías. Si calcula los tiempos. O que pudo haber nacido cuando Yeshua estuvo en el ministerio. Y ya su abuela le estaba instruyendo acerca de lo que eran las escrituras. Entonces, no podemos atribuir este versículo bíblico a que todas las escrituras es inspirada por Dios, refiriéndonos a todo lo que tenemos como escritura. Ahora, si usted me dice, entonces los hombres, yo digo, no, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los que escribieron el Nuevo Testamento no fueron inspirados. No estoy diciendo que ahí no hubo una dirección de parte del Padre. No estoy diciendo nada de esto. Estoy diciendo que este versículo bíblico no lo podemos sustentar o no lo podemos atribuir
a que todas las escrituras que habla el apóstol Pablo se está refiriendo a todo lo que fue escrito, porque aún después del apóstol Pablo haber muerto, se siguieron escribiendo cosas. Entonces, así es que ese versículo bíblico no lo podemos sacar de contexto para decir que el apóstol Pablo dijo que todas las escrituras inspiradas por Dios, refiriéndose a esto. Ahora, el propósito por el que el apóstol Pablo dice este versículo bíblico es este: a fin, el 17, de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura. Ese es el propósito de la Torá. Ese es el propósito de los mandamientos. De que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena ¿qué? Obra. Para toda buena obra. Señores, ¿usted sabe cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día es que como esto no es por obra para que nadie se gloríe, nadie sabe quién es quién. Nadie sabe quién es quién. ¿Por qué nadie sabe quién es quién? Porque al nadie hacer obra, al todo el mundo estar con la mano atada, a todo el mundo estar haciendo lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque esto no es por obra. Pero aquí me está diciendo que el conocimiento de la Escritura es para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Lo que pasa es que hay dos obras. Está la obra del mal o la obra de la carne, y está la obra del hombre preparado, del hombre perfeccionado, del hombre que tiene el conocimiento para hacer la voluntad de Dios y someterse a ella, lo cual produce buenas obra afable, obra que van conforme a la voluntad del Padre. Pero no quedamos en el aire, no quedamos vacíos, no quedamos sin fruto cuando decimos que esto no es por obra, que no hay que hacer obra, que no tenemos que hacer nada, que ya Yeshua lo hizo todo. Eso no es así. Señores, eso no es así. Hay una necesidad hay cosas que hacer que el mismo Padre demanda que hagamos. Y por no tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras, no nos damos cuenta de lo que hay que hacer. Y eso es lo lastimoso. Y eso es lo lamentable. Que alguien llamándose ministro, que alguien llamándose predicador, que alguien llamándose maestro, ignore lo que las Escrituras enseñan acerca de estas cosas. Porque si cada uno de nosotros aportáramos un poquito de lo que las Escrituras nos mandan, este mundo fuera mejor. Este mundo fuera más llevadero. Porque hay millones de creyentes. Pero millones de creyentes que somos apáticos, fríos, muertos, que no nos importa nada. Yo soy creyente y creo en Jesús y tengo fe en Jesús, y olvídate, con eso me basta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así sucesivamente. Por no conocer, por no empaparnos de lo que las Escrituras enseñan, nos hemos hecho apáticos a la necesidad, apáticos al problema, apáticos a la situación. Pero que el Padre nos ayude, Nico. Que el Padre nos ayude. Vamos a terminar aquí, ¿cierto? Pues, no, porque aquí hay bastante, pero voy a ser breve. Dejarle a mis amigos o a los que están oyendo, los que están... Segunda Timoteo 3:11, de lo que ya leyó usted, dice: mis persecuciones y mis padecimientos, porque a ti te consta lo que padecí en Antioquía, Iconio, en Listra, qué persecución padecí, pero de todo ello me libró mi Señor. Amigos, hay que darnos a la tarea de leer un poco más, investigar acerca del apóstol Pablo. Usted lo dijo,
Pablo fue perseguido, yo diría, fue perseguido simple y sencillamente. Cuando digo judío, porque eso también a mucha gente les puede confundir, porque Pablo nunca dejó de ser judío, lo vamos a repetir, él siempre fue judío, monoteísta. ¿Qué quiero decir? Que Pablo sufrió persecución, incluso el mismo Yeshua sufrió persecución por ser judío. ¿Qué pasó con Yeshua cuando hablaron de Nazaret podrá venir algo bueno? ¿Qué obtuvo ahí Yeshua? Desprecio por de dónde venía. No era del mundo saduceo, no era del mundo de arriba, sino del mundo de abajo. Entonces, aquí Pablo, si yo les invito que vayan a Hechos y que lo estudien, Hechos capítulo 8, y vayan leyendo poco a poco y vayan leyendo pidiéndole al Padre, poco a poco. Les voy a leer un par de versículos. Empieza a decir, capítulo 8, versículo 3, pero Shaul, que estamos hablando del mismo Pablo, pero Shaul se dispuso a destruir la asamblea mesiánica, dice aquí en esta versión que tengo. Si ustedes van y leen su versión, la Reina Valera, va a decir 8.3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, dice aquí, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, vamos a leer esta, está mejor, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, a Yeshua, al Mashiach, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. Y ahí le va a dar todo el acontecimiento de Hechos 8 y van a ver Felipe con el etíope. Pero me llama la atención uno, así rápido. Vamos a ver, hombres piadosos. Van a ver que en todo ese relato vemos también a esto del etíope en el versículo 26, 8:26, el título lo tienen aquí como Felipe y el etíope, y del 9 la conversión de Saulo, de Pablo. Rapiditamente, ¿por qué? Rápido, porque acá nos habla en el versículo 11 para dejar claro la persecución que tuvo Pablo, porque lo persiguieron. Ahora, aquí Pablo, vuelvo a decir, lo persiguieron porque en estos versículos del 8, si lo empiezan a leer, que Pablo va y empieza a perseguir, ¿qué? Aquí dice la iglesia, y hombres, dice, y Saulo asolaba la iglesia, dice acá. El 2, y hombres piadosos, si vamos para atrás, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. Esto está narrando de la muerte de Esteban. Uh-huh. Y Esteban lo conocemos muy bien. Ahora, Esteban muere también como a pedradas. Es muy largo, porque muere como simbología del mismo Yeshua. Pero no quiero entrar en eso. Pero después de que dice en el 8:2, y hombres piadosos, cuando dice piadosos es porque ya estaban en conversión ¿a quién? A Israel, al pueblo de Dios, al monoteísmo, ya estaban dispuestos. Entonces, Pablo, cuando vemos en el versículo 4, cuando empieza a perseguirlos, lo que Pablo estaba persiguiendo, señores, es la mentalidad del judío nacional, del judío en Israel, porque en Israel lo que decían es,
los gentiles, así rápidamente para ir al siglo I, en la historia, decían los judíos o los nacionalistas, si los gentiles entran y empiezan a mover todo esto, nuestro Dios, el monoteísmo, nos van a echar para abajo. Entonces, la restauración de Israel, decían ellos, va a empezar cuando nosotros echemos a los gentiles afuera, para que no vengan. Ahora, Pablo, ¿qué dice? Le da toda la vuelta y dice, no, hermanos, dice Pablo, que la restauración de Israel o el reino de Israel va a empezar cuando los gentiles, ¿qué? Entren a Israel. Entonces aquí se empieza a dar, y eso es lo que tenemos que entender, lo delicado que Pablo, ¿a quiénes perseguía antes y a quién se convierte? Pablo perseguía a los judíos nacionales, que era uno de ellos que no creían en el Mesías. Cuando digo no creían en el Mesías, es porque no habían escuchado de un tal Yeshua de Nazaret que se postulaba como el Mesías de Israel, como el que llenaba los requisitos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, cuando se entera y escucha a sus mismos paisanos, porque no es que Pablo era judío, luego se vuelve a cristiano, lo que usted decía, sino que Pablo escucha todo lo que se estaba hablando, porque Pablo también tenemos que tener en cuenta que Pablo era un judío, ¿qué? De la diáspora, fuera de Israel. Entonces, cuando Pablo empieza a escuchar de un tal Yeshua de Nazaret, de que va a restaurar el reino, y que dijo Pablo, que ¿quién va a restaurar el reino? Yeshua de Nazaret. ¿Y cómo lo va a restaurar? ¿Y cómo está la cosa? Entonces, ¿qué empieza a decir? No. Como Pablo estaba en el poder, era nacional, entonces ¿qué empieza a perseguir? A los creyentes, ¿de quién? Del Mesías, los revoltosos, los que empiezan a hablar de que Yeshua de Nazaret es nuestro Mesías y que va a restaurar el reino. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo? Frenarlos. ¿Por qué frenarlos? Porque ellos no querían que llegara otros, o que llegara otro tipo, otra religión, otro poder, para llegar y dejarlos abajo y subyugarlos. Entonces Pablo, ¿qué hace? Sale y dice, no, señores, ¿cómo que viene un tal Yeshua de Nazaret, que va a ser el quien va a gobernar? Entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza y va encima de ¿qué? De la asamblea. Aquí en esta versión me ayuda un poco. Dice, Pablo, pero Shaul se dispuso a destruir la asamblea mesiánica. O sea, los Netzarim, en este caso los Netzarim, los creedores o los que creían en Yeshua de Nazaret como Mesías. Entonces, y entrando de casa en casa, otra cosa. ¿Dónde entraba Pablo? De casa en casa. ¿Qué se hacía de casa en casa? Las sinagogas, señores. No eran iglesias. El templo solo era uno, el de Jerusalén, pero él entraba en casa donde se reunían. Si vamos a Tito y vamos a Filimón, vamos a ver que Pablo hace un escrito. Ustedes que se reúnen en esa casa, la congregación que se reúnen en tal casa, no está diciendo, los que se reúnen en la casa de Dios, pero eso se los dejo. Entonces, en Hechos 8 vamos a empezar a ver todos estos escritos y a quién perseguía Pablo y a quién se vuelve Pablo a unir. Entonces, Pablo nunca dejó de ser judío. Simplemente, en resumen de todo eso, si leemos Hechos 8 y Hechos completo, vamos a ver a Pablo su conversión, porque ese es el problema en Hechos 9, la conversión de Saulo, que va ¿a dónde? A Damasco, como nos han enseñado. Va a Damasco a perseguir ¿a quién? Que llevaba cartas. ¿Cómo obtuvo las cartas Pablo? Para obtener esas cartas no era fácil. ¿Cómo obtuvo las cartas? También se los dejo. Entonces, lo que hace Pablo simplemente es que no veía a Yeshua como el Mesías de Israel. ¿Y qué hace Pablo? Tuvo que ir cuando ya tiene el contacto con Yeshua, queda ciego 3 días, que nos habla Hechos, que dice que Pablo de inmediato Pablo empieza a pregonar el evangelio. Mentira, inmediato, no fue de la noche a la mañana, no fue después de 3 días, sino que va Pablo como buen maestro
va y estudia, dicen los estudiosos, como 14 años, en lo que investiga, Yeshua de Nazaret es el enviado, es el Mesías, el que va a restaurar el reino. ¿Y qué hace Pablo? Regresa y se une ¿a qué? A los Netzarim, a los del camino, a los cristianos, como que ustedes quieran llamar, está bien, a los creyentes, a los cristianos. Entonces se une Pablo, ¿y qué hace? Y empieza a pregonar ¿a quién? A Yeshua de Nazaret. Pero ¿a quién les empieza a pregonar? Esta es otra pregunta. A sus mismos paisanos judíos que no creían que Yeshua de Nazaret era él. Entonces, Pablo no fue ni vino, estuvo en el mismo lugar, nunca cambió de nada. Simple y sencillamente que Pablo tenía su mentalidad de la diáspora judío, que nunca dejó de ser judío. Por eso, y voy a terminar con esto, porque el varón ya dio el 16, toda escritura es inspirada. ¿De qué escritura estaba hablando? Eso ya lo dio él. Voy a Tito, vamos a Tito, 2 páginas después. Tito 1:10. Tito 1:10, 2 páginas después. Si le dan vuelta a su Biblia, una página después, Tito 1:10 dice: porque hay muchos de los que no se someten, habladores de cosas sin provecho y seductores a las mentes de los hombres, principalmente los que son de la circuncisión. Aquí hay algo fuerte. Pablo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, ya lo sabemos muy bien, peleando o sacándole los trapitos al sol, por decirlo así, de la circuncisión. Señores, tengamos mucho cuidado con este escrito, porque Pablo pareciera que está diciendo, cuidado con esos que hablan mucho, los que están circuncidados. No está diciendo eso, porque él estaba circuncidado. ¿Cómo va a hablar de sus mismos paisanos? No se me acerquen. No se me acerquen. Entonces estaría diciendo, cuidado con nosotros, porque nosotros estamos circuncidados. Lo que está diciendo Pablo aquí en Tito 1:10 es, porque hay muchos que no se someten ¿a qué? A la Torá, habladores de cosas sin provecho, cosas como qué, cosas sin provecho, mandamiento de hombre, y seductores de las mentes de los hombres. ¿Quiénes son los que les gusta seducir a la gente? Los que tienen poder, los que se creen maestros, los que tienen un puesto. Principalmente los que son de la circuncisión. El 11, miren, a quienes es necesario tapar la boca porque corrompen a muchas familias enseñando por sucias ganancias lo que no deben. Y ahí sigue diciendo, para no seguir leyendo, pero Pablo lo que está diciendo acá, y que nos quede muy claro, que cuando habla Pablo en sus escritos en Gálatas, por ejemplo, vuelvo a Gálatas, cuando habla de circuncisión, lo que Pablo está diciendo aquí en Tito 1:10 es, principalmente los que son de la circuncisión. ¿No será que está hablando de los que ponen del grupo ese que estaban seduciendo a la gente a circuncidarse conforme al rito de Moisés, a hacer las ordenanzas que ellos implantaban y que si lo hacías de otra manera no valía? No estará hablando de esto. Amén, aquí lo dice el 14. El 14. No atendiendo a fábula judaica ni a mandamiento de hombre, que se apartan de la verdad de la Torá. Todas las cosas, ahí ya entra en el 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. De eso se trata. Amén. Entonces, ¿por qué toqué Tito? Porque si leen los 3 capítulos de Tito, incluso vayan a Filemón, que es muy corto, la misma mentalidad de Pablo. Es el mismo, no cambia. Pablo nunca deja de ser judío y se vuelve cristiano y de repente vuelve otra vez a ser judío. Señores, Pablo siempre fue judío, monoteísta. Shema Israel, su principal oración es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué está diciendo? Uno es, y sobre nada a un judío no lo puede sacar. Pero mire, el 15, volviendo a
¿Por qué se escandalizan con algo? Aquí vamos a ver algo. Cuando Pablo, ¿por qué ahora se escandalizan con el 16 que ustedes, aquí terminamos? Aquí termino yo. Toda escritura ha sido escrita por el Espíritu, es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro e íntegro para toda buena obra. Fíjense que Pablo, la mentalidad de Pablo, aquí está hablando de escrituras. Fijémonos bien cómo Pablo, varón, empieza, no es que atacar, porque un judío no es que ataque, sino que un judío, su fe, su Dios, y de ahí no lo mueves. Pero fíjense bien lo que está tocando Pablo. Toda escritura no está diciendo, bueno, hay ciertas escrituras que te pueden salvar, pero hay cosas de hombres también que son buenas. Ten cuidado. No, Pablo va a las escrituras. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos? Escuchen lo que voy a decir. ¿Por qué nos escandalizamos cuando alguien, cuando digo un paisano, porque lo voy a usar, un paisano de Pablo, judío, dice, yo solo recibo de Malaquías para atrás, porque esa es la escritura? ¿Por qué nos escandalizamos con alguien que tiene la mente como Pablo? Decir, no es que no lo necesite, o sea, el Nuevo Testamento no es que no lo necesite, simplemente yo acepto la Torá del Padre, y es mucho. Para mí de Malaquías a Génesis es demasiado. Entonces, ¿cómo si eso es demasiado? Vuelvo y voy y recibo más todavía. No, hay otros 21 libros y también tráemelos, que son palabra. Si no podemos con 5. Entonces, otra cosa que quede claro, que Pablo, después de que Yeshua muere, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, cuando muere alguien, deja un legado. Yeshua deja su legado a los Netzarín, a los seguidores de él. Muere Yeshua, llegan sus discípulos 12, después llega el último, que releva a Judas, que es ¿cómo se llama el que releva a Judas? Matías. Viene y aparece un Pablo y él se dice un apóstol como ahí por ahí abortivo, como que por último vine yo. Y Pablo deja su enseñanza, su escuela. ¿Y qué pasa? Hasta en el siglo IV, ebionitas. Si vamos a lo que sucedió, a la historia, los ebionitas llegaron hasta el siglo IV en las cuevas de Qumran, que yo subí un video hace poco, que se encontraron, que llegaron a esconderse a las cuevas de Qumran por la persecución que empezaron a tener. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo solo acepto la Torá de Génesis a Malaquías y Mateo por la genealogía de Yeshua. De ahí lo demás no lo acepto. No es que no lo necesite, sino que solo aceptaban eso. Entonces nos escandalizamos. Fíjense cómo vemos a Pablo. Pablo, cuando habla toda escritura, ya estamos dando por hecho que toda la Biblia, y el varón ya lo explicó. Entonces, ahí es donde nos empezamos a perder de la fe de Pablo y los apóstoles. Y aún la misma fe de Yeshua. De la misma fe de Yeshua. Y nos empezamos a perder un poquito porque nosotros nos empiezan a meter una mentalidad helenista de que ya nos hacemos fuera de el mundo judío. Pero si Pablo y Yeshua fueron judíos, no entiendo. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Pablo, Yeshua y sus discípulos, todos fueron judíos. Amén, amén. Bendito sea el Padre Celestial. Más claro de ahí no canta un gallo. Lo que queremos es transmitir, señores, lo siguiente. Tenemos que tener conciencia de las cosas que leemos.
Y si realmente entendiéramos lo que leemos, fuera de provecho para nuestra vida. Pero el problema es que no los entendemos. ¿Por qué? Porque no, cuando leemos a Pablo, no está escribiendo un dominicano para yo entenderlo a la perfección. Simplemente lo aceptamos. ¿Entiendes? Como no lo entiendo, me equivoco, erro mucho, o sea, fallo mucho en lo que leo y no entiendo. Por eso el propósito de la página es para que el que lee entienda. Es que nos vayamos familiarizando con la familia de la fe, con los hebreos, con Yeshua, hebreo, Pablo, hebreo, Pedro, hebreo, Todos los otros. Juan, hebreo, Santiago, hebreo. Todos son judíos, todos son hebreos, y hasta que nosotros no entendamos ese objetivo principal, vamos a desconocer, vamos a desinformarnos de muchas cosas que nos van a beneficiar en nuestra vida espiritual. Nos van a beneficiar grandemente. ¿Por qué? Porque el mundo hebreo, decimos así acá, ¿verdad? El mundo hebreo está a nuestro alcance y nuestra cabeza, nuestra mollera se abre. Se abre para desintoxicarnos de todo lo que Roma, a través de la Iglesia Católica, nos ha enseñado, que ese es otro punto. Que vemos a Pablo romano, pero no lo vemos hebreo. Vemos a Pablo católico, pero no lo vemos judío. Y sí aceptamos al católico, sí aceptamos al romano, pero al judío no. ¿Por qué? Porque el judío te va a acercar a la Torá. Te va a acercar a los mandamientos del Padre. El romano no, el romano te va a decir, tráeme una ofrendita ahí que yo hago una oración por ti, una hora santa. Yo santifico esto, yo santifico la hostia y olvídate, tranquilo. Entonces, ya metiendo eso en un ámbito más profundo, nosotros estamos tratando de volver a nuestras raíces hebreas. Que quede claro esto. Estamos tratando de dejar la contaminación grecorromana que se infiltraron y que se predicaron por miles de años a través de estas escrituras que son hebreas. Y se siguen predicando. Entonces, nosotros estamos tratando de salir de ahí para aferrarnos a lo puro, a lo verdadero. ¿Por qué? Porque decimos, hay quienes suelen decir, yo no soy católico. Bueno, tú lo dices. Como dice Gustavo, tú lo dices. Tú dices. Miren, señores, cuando Martín Lutero reforma, hace la gran reforma, y esto es un tema que es bien escabroso. ¿Por qué? Porque hay gente que no es que le puede tocar a Martín Lutero. Pero cuando Martín Lutero hace la gran reforma, ¿qué reformó? Catolicismo. Él reformó el catolicismo. A su vez, como la cosa que él hace, van muchas, no todas, porque ese es el punto, muchas van en contra del catolicismo, se le nombra de allá para acá, no fue que ellos se nombraron ese nombre, lo protestante. De allá para acá, la Iglesia Católica es que le da el nombre de protestante a lo que Martín Lutero reforma. ¿Pero qué realmente reformó? ¿Reformó la Biblia? No, la Biblia ya estaba escrita. ¿Reformó qué? Reformó la religión católica. Por eso los católicos dicen que la iglesia cristiana es hija de ellos. Y con razón lo dicen, porque ¿de dónde sale Martín Lutero? Del catolicismo. ¿Qué reforma? Hace una reforma, pero a su religión que ya él tenía, su religión católica. Entonces es una realidad. Y con el mismo odio que los católicos le tenían a los judíos. Porque si O sea, vemos la tesis de Martín Lutero y cómo se expresa, nos podemos dar cuenta que el antisemitismo viene desde... Es que oye, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo que nosotros estamos tratando de volver a nuestras raíces hebreas. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no fue eso lo que hizo. Martín Lutero no hizo una reforma para traer del catolicismo a los creyentes a Israel. No. Él lo hace para que los creyentes tuvieran ciertas facultades, pero siguieran siendo católicos. Claro. Solamente que con una reforma hecha por él que ni fu ni fa. Pero cuando tú entiendes todo esto y ves que nosotros estamos hablando de una forma diferente, se te puede abrir la mente para entender de que nosotros estamos dejando la vuelta que Martín Lutero creó
para aferrarnos a lo verdadero, para volvernos al Padre, para volvernos a su mandamiento y dejar a un lado todas estas cosas que por tantos años nos han mantenido patinando en seco y que no estamos viendo realmente un resultado en la gente. ¿Por qué? Porque lo han acomodado, lo han Todavía están dormido, están durmiendo en un vaivén y nadie se da la tarea de investigar realmente lo que enseña las Escrituras. Si lees a Pablo, si lees a Juan, si lees a Pedro, si lees a cualquiera de los seguidores de Yeshua, si te interesa en conocer verdaderamente al que tú dices que te salvó, lee sus escritos, lee sus enseñanzas y te va a dar cuenta de que Él te va a llevar a la Torá, te va a llevar al Padre. Shabbat shalom. Yo lo voy a hablar y usted como que lo va haciendo mímica, ¿verdad? Ya lo había dicho yo la otra vez en uno de los estudios, que para los judíos dicen, oh, te regalo mi alma, y la gente cree que está en el corazón. Y ellos dicen que uno tiene que cuidar su alma. Y el alma no está en el corazón, No, está en el cerebro, en la cabeza. La mente. Nosotros tenemos que saber qué entramos en nuestra cabeza, qué es lo que metemos. Leamos la Biblia con el conocimiento, pero busquemos. Tenemos ahora tecnología. No todo lo que dice Google es cierto, pero hay bibliotecas, hay enciclopedias, Diferentes traducciones, diferentes traducciones. código real. Ya dan clases en línea. O sea, tenemos mucha base para informarnos y de verdad cubrir nuestra alma, lo que el Padre nos pide. Biblias Porque el corazón hebreas. es engañoso. O sea, señores, llegaron los tiempos de que nadie se va a justificar de que no tiene el conocimiento en sus manos. Y por donde quiera están saliendo estas voces de volvernos a nuestras raíces hebreas, de volvernos a nuestros orígenes, de volvernos a Yeshua, de volvernos al Padre, de volvernos a la Torá, de volvernos a sus mandamientos, que son los que nos hacen santos delante de su presencia. Y déjenme decirle que es una exigencia del Padre de que nosotros nos vitamos con sus mandamientos. Esa es la ropa que nos va a identificar delante del Padre. Parábola de las 10 vírgenes, parábola del rey que le celebró boda a su hijo, refiriéndose al Padre y a Yeshua. Así es que Shabbat Shalom para todos y nos vemos en el próximo Shabbat culminando el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Shabbat Shalom para todos. Que el Padre le bendiga. Saludos y que el Eterno sea y que resplandezca la obra y su amor por nosotros, y oremos por nuestro prójimo y por los países que están pasando. Cuando digo oremos es porque pidámosle, a los creyentes que escuchan, pidámosle al Padre que nos dé ese amor por nuestro prójimo y que cooperemos y que seamos hagamos buenas obras, que es lo que el Padre quiere. De eso se trata todas las Escrituras y los consejos del Padre, que hagamos buenas obras. Y no lo vamos a hacer, fíjense, lo curioso es que no lo vamos a hacer por nosotros, sino porque alguien debe de estar detrás de nosotros, como Pablo lo habla de lo que aprendimos hoy, de que nosotros, si el Padre te trae para algo. Y con esto termino. Cuando un amo compra un esclavo, en esos tiempos que lo podemos traer ahora, cuando un amo, un jefe va y compra un mozo, un trabajador, ¿qué hace? Lo compra, o cuando le paga. Ahora no hay ningún contrato, aunque muchas empresas piden un requisitos, se llenan aquí tu número, tu dirección, tu seguro y todo eso. Pero cuando un jefe hace eso y te agarra todo o tiene todos tus datos y todo, y perteneces y llegas a pertenecer a la compañía, al grupo, ¿qué hace? Te está comprando para que hagas ¿qué? Las obras que él dice, no lo que tú quieres. Entonces, el Padre se supone que nos trae y nos compra, como habla Shaul o Pablo de Tarso. ¿Qué dice? Esclavo soy de ¿qué? Del Mashiach, Yeshua. ¿Qué está diciendo? Que Él me compró para que yo haga las buenas obras, no lo que se me antoja. Y eso es lo que hemos perdido hoy en día.
de que nos han comprado, pero estamos faltando el respeto a nuestro jefe, por decirlo así, al quien nos compró. Nos compró para algo, no para estar sentados, ni para, incluso suena fuerte, o sea, no es para que estemos agradeciendo, por decirlo, cada día. Es como que, y termino con esto, o sea, llegas y una compañía te agarra o te hace parte de la compañía y te dice, oh, ya te agarré. Tú eres parte de la compañía. Ok, te voy a agradecer todos los días. Nos vemos, jefe, y todos los días voy a estar agradecido con usted. Le voy a estar texteando, mensajeando, llamándole, y voy a estar agradecido el resto de mi vida. ¿Cómo así? No, porque pues usted me eligió para su compañía y yo voy a estar agradecido todo el tiempo. No. ¿Qué resultado ¿Qué resultado tiene? No suena, no hay, no encaja. Entonces, Yeshua te compró. El Padre te trajo para buenas obras, para que tú hagas lo que Él nos manda hacer. Así que shalom a todos y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Shavuot tov. Shabbat shalom. Feliz inicio de semana.